Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal. Seguimos haciendo nuestra lección del estudio de Hebreos. Y esta semana la lección de esta semana se titula Jesús, el dador del descanso. Es muy interesante lo que nos viene exponiendo la lección. Y recordemos que en las lecciones anteriores pudimos ver, y esto siempre tenemos que recordarlo, que pudimos ver cómo el apóstol Pablo introdujo a Jesús. Introdujo a Jesús como el creador, el Jesús que tuvo parte en la creación, pero ese Jesús que también fue entronizado en el trono celestial. Así que el apóstol Pablo presenta a Jesús de estas dos maneras. Y esto es importante siempre recordarlo. ¿Por qué? Porque de ahí depende toda la interpretación del libro de Hebreos. Recuerden, Jesús como el creador, pero Jesús también como el rey del universo. Y luego de que el apóstol presenta a Jesús de esa manera, ya posteriormente, ya en el capítulo 2, nos lo presenta a nosotros como nuestro hermano. Ese hermano mayor que se hizo carne por nosotros para venir a morir por nosotros. Pero no solo eso, sino redimirnos, redimir la herencia que nosotros perdimos con el pecado. Ese, como decíamos en la lección del anterior, como Jesús como nuestro hermano, ese redentor que está dispuesto a redimir todo aquello que perdimos, especialmente nuestra herencia en la Nueva Jerusalén, nuestra partecita, nuestro terreno en la tierra prometida. Jesús entonces nos redimió a través de habernos adoptado como sus hermanos y habernos adoptado también como hijos de Dios. Ahora la lección nos presenta una nueva dimensión en Jesús, y esa dimensión es Jesús como el dador del descanso. Y para poder entender esa sección de Hebreos, que es el capítulo 3 y el capítulo 4, debemos recordar algunas cosas. Recordemos que Pablo a los hebreos, a la comunidad de hebreos, les está hablando en un lenguaje que ellos podían entender. Pablo no les hubiese hablado en un lenguaje como a los griegos, porque los griegos tenían otro lenguaje, otra forma de ver las cosas. Los griegos dependían mucho de su filosofía, entre otros detalles. Sin embargo, a esa comunidad de hebreos, Pablo les está hablando en su lenguaje para que ellos pudieran entender cuál era el mensaje que él estaba utilizando. Por eso Pablo va a hablar ahora en un lenguaje que ellos entendían, un lenguaje que se encuentra en la Torá, un lenguaje que se encuentra en el libro de Josué. Luego Pablo utiliza otro argumento que se utiliza en todo el libro de Hebreos, y es ese argumento que se llama el Geresach Shabach, o el argumento por analogía. Es decir, para poder explicar su exposición teológica, Pablo va a hacer analogías con lo del Antiguo Testamento, los testimonios del Antiguo Testamento. Va a hacer esa analogía ahora para explicarle a la comunidad de hebreos y por ende a nosotros toda su teología. ¿Por qué él está exponiendo esto? Para que nosotros entendamos de una mejor manera por qué lo está haciendo, cuál es el punto de él. Va a usar esa analogía del Antiguo Testamento. Ahora, en tercer lugar tenemos que en Hebreos capítulo 3, versículo 7, al capítulo 4, versículo 13, todo eso es una sola sección. Originalmente no se dividió así. Recordemos que la división de capítulos y versículos en la Biblia vino mucho después de los 1500, 1400, 1500 años, después de que la Biblia se había escrito. Así que tengamos en cuenta que eso es un todo, esa carta es un todo, y debemos entenderlo de esa manera, en ese contexto. Y en ese pasaje o en esa sección en donde viene hablando del reposo, se utilizan tres palabras diferentes a reposo. Bueno, en realidad son dos, pero una es un sustantivo y otra es un verbo. Se utiliza el sustantivo catapausos y lo utiliza unas 8 veces. Catapausos significa reposar. Un lugar de reposo, más bien, es un lugar donde se reposa. Luego está el verbo catapau, que lo usa 3 veces. Y por último, hay una palabra allí que no se usa en ninguna parte del Nuevo Testamento, solo se usa aquí en Hebreos 4:9, y es la palabra sabatismos. Sabatismos proviene del griego sabatón y del verbo sabaptizo, el verbo significa descansar, reposar. Sabatón es la referencia al día de reposo, al día sábado, que es la interpolación griega de Shabbat, del hebreo Shabbat,
lo tradujeron como sabatón o lo convirtieron a sabatón. Entonces, sabatismos viene de esa raíz del día sábado y del verbo que significa descansar. Shabbat ese vendría a ser como el verbo y Shabbat vendría a ser el día de descanso, el nombre que se le dio al día de reposo, al día de descanso, al séptimo día, que en español es sábado. Nuestro sábado deriva, la palabra latina deriva del griego y del hebreo. Eso es importante tenerlo siempre en cuenta, porque hay personas, y aunque no hace parte del repaso de la lección, pero hay que tener en cuenta esto, que hay personas que dicen que sábado viene de la palabra Saturno, pero eso es falso. Saturno en latín es muy diferente a sábado. Es totalmente diferente. La palabra en inglés Saturday sí proviene del latín, pero no tanto del latín, sino de las partes nórdicas, que tomaron del latín, lo tomaron para nombrar también a sus dioses de Saturno. En este caso, entonces, la palabra sábado, la etimología de la palabra sábado viene del latín y luego del griego y luego del hebreo. Eso es importante saberlo. En este caso, en Hebreos 4:9, se habla solamente de esta palabra sabatismos y no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia, o más bien en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay palabras muy similares que derivan del verbo sabaptizo. Entonces, como les acabo de decir, la palabra catapausis significa lugar de descanso. Es similar, y para que tengamos como un poquito de referencia, como cuando el arca de Noé, después de estar tantos días en el agua, dice que reposó en el monte Ararat, pero el arca no necesitaba descansar, porque es un ser inanimado, no se cansa. Pero al decir reposó es que se estableció, que se quedó allí. Y eso es importante tenerlo en cuenta, que la palabra reposar, muchas veces cuando se habla de objetos es que se dejaron allí. Cuando se habla de seres humanos, también tenemos que tener en cuenta que es muy diferente a uno irse a descansar, es establecerse en un lugar. Por ejemplo, la tribu Maí, por decir algo, reposó en la isla Mao, es decir, se establecieron allí. Eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en la etimología de las palabras. Y es que Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ir a reposar, a establecerse en la tierra nueva. Esa fue una promesa que le hizo Dios a Abraham, que toda su descendencia iba a ir a la tierra nueva. Y de hecho le prometió que desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, toda esa tierra iba a ser de su descendencia. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 15, versículos 13 al 21. La pregunta es, ¿por qué Dios quería llevar a Israel a Canaán? Los sacó de Egipto, los lleva a través del desierto, pero ¿por qué llevarlos a Canaán? Simplemente porque Dios quería que ellos se establecieran allí y entrar en una relación con ellos. Dios ya les había dicho que les construyeran, que Israel tenía que construir el santuario para el poder morar, allí en Éxodo 25:8, para el poder morar, tener un lugar santo, sagrado, donde su presencia pudiera descansar, pudiera reposar, se pudiera establecer. Pero como el pueblo era un pueblo nómada, que iba de un lugar a otro, Dios necesitaba que ellos se quedaran establecidos en un lugar para poder entrar en una relación con ellos. Y para que el pueblo pudiera disfrutar de las bendiciones de entrar en el pacto de Dios. En otras palabras, entrar a Canaán y tener una relación íntima con Dios en aquella tierra iba a ser muy similar a lo que Él les había dicho del día sábado. El día sábado Dios les había dado instrucciones específicas para que ellos pudieran disfrutar de su relación, de la relación con Dios en el sábado, que apartaran un periodo de tiempo en la semana donde ellos pudieran entrar en una relación con Dios, que se dejaran de trabajar, dejaran sus actividades cotidianas y poder entrar en esa relación con su Creador y con su Redentor. Y esto lo podemos encontrar allí en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Dice lo siguiente, Éxodo 20, 8 al 11 dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora les dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado
y los santificó. ¿Para qué? Entonces les dice esto para que ellos recuerden que Él es el creador, que Él creó el universo, que Él creó la tierra, que Él creó todo lo que hay en la tierra y por ende, como es el creador, pues Él puede hacer lo que quiera y si es el creador, ¿qué no podría hacer con Israel? Entonces le está diciendo a Israel, entra en mi reposo, entra en mi sábado, guarda el sábado como yo te estoy diciendo, porque el sábado es una señal de que yo soy el creador y deseo que ustedes se relacionen conmigo como el creador. Ahora miren lo que dice Deuteronomio capítulo 5, los versículos 12 al 15. Dice la escritura lo siguiente: guardarás el sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Ya le había dado el mandamiento antes en el Sinaí, e incluso mucho antes. En la experiencia del maná, Dios ya les había recordado del sábado. El pueblo de Israel sabía del sábado. Los descendientes de Abraham sabían del sábado porque la tradición oral desde Adán, a través de los hijos de Adán, de Set, luego pasó por las generaciones, por Enoc, por Matusalén, por Noé, por los hijos de Noé y hasta llegar a Abraham. Toda esa tradición oral le contaba a sus hijos de los hijos, que Dios les había dado el séptimo día para entrar en una relación con Él. Se los había mostrado a Adán y Eva en la creación cómo debía ser su relación con su creador. Y a través de eso a todos los hijos. Por eso cuando llega la experiencia del maná en Éxodo 16, Dios les dice que tienen que recordarse cómo se hacía antes. Ellos habían perdido el sábado o el significado del sábado estando allí en la tierra de Egipto. Es más, cuando estaba José, posiblemente Israel cuando se mudó a la tierra de Gosén, podían disfrutar del sábado, pero cuando entró el nuevo faraón que odiaba a los extranjeros, y que esclavizó a los israelitas, entonces posiblemente les eliminó el guardar el sábado porque los esclavizó a trabajar todos los días. Y por eso cuando Moisés va a hablar con Faraón y les dice que los deje ir 3 días a hacer fiesta a Dios, en realidad les está diciendo que los deje ir a guardar un sábado para Dios. Y por eso Faraón se enoja con ellos y les dice que si acaso es que el pueblo quiere que el pueblo sea perezoso, que no quieren trabajar, por eso mismo, porque querían ir a tener un sábado con Jehová, el sábado que no habían tenido, y Faraón se enojó con ellos debido a eso. Por eso cuando llega a Éxodo 20 y les da el sábado, les dice acuérdate, porque les está diciendo que el sábado, ellos sabían del sábado desde mucho antes, lo habían perdido por la opresión de los egipcios, pero era hora de recuperarlo. Ahora, en Deuteronomio capítulo 5, vuelve y le repite lo del sábado y les dice, guardarás el sábado para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Israel es, guarda el sábado porque yo soy tu creador. Entra en una relación conmigo porque yo soy tu creador. Pero aparte de eso, también entra en una relación conmigo a través del sábado porque yo soy tu redentor. Yo te redimí de Egipto, te salvé de Egipto. Y entonces el sábado toma 2 dimensiones allí. La dimensión del creador, la dimensión del salvador, del redentor. El sábado entonces se convierte en un monumento para el pueblo de Israel, un monumento en el cual ellos debían entrar en relación no solo con el creador, sino ahora con el redentor, el que los salvó de Egipto. Eso es importante, la importancia del sábado, y para Dios es tan importante el sábado que Dios es celoso con su sábado. Podríamos ir a través de toda la escritura viendo cómo Dios es celoso con ese día, con el día sábado, pero no es el propósito de esta lección, sino que el propósito de la lección es otro que ya vamos a ver. Pero es importante establecer las bases de por qué Pablo está usando el sábado como analogía aquí, o el reposo aquí. Recordemos una vez más, el sábado es un símbolo de creación, pero también es un monumento al Dios redentor. Y Dios le da el sábado a Israel para que aparten un tiempo, un periodo de tiempo, en todos los 7 días de la semana,
apartaran un tiempo para poder entrar en una relación con Israel, que Israel se relacionara con él. Así como Dios había apartado el santuario y la tienda, el templo, que se le llama la tienda, el tabernáculo, para que la presencia de él pudiera morar en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, el sábado también es una especie de santuario, de templo, pero es un templo de tiempo en donde la presencia de Dios quería morar entre ellos y que ellos, el pueblo de Israel, moraran con Dios, tuvieran una relación íntima con Dios, hablaran con Dios, disfrutaran de Dios. No era simplemente descansar y dejar de trabajar y ya irse a dormir, no, sino una relación con Dios. Esa era la importancia del sábado. ¿Por qué? Porque en el séptimo día Dios terminó sus obras de creación, descansó de su creación, es un monumento al Creador, pero también es un monumento al Redentor. Porque allí dice, acuérdate que yo te saqué de la tierra de Egipto, te redimí de Egipto, guarda mi sábado. Recuerden, un monumento a la relación con Dios, esa relación íntima que todos debemos tener. Pero entonces, ¿por qué Pablo usa el sábado o las palabras del sábado que se refieren al sábado para hablar del reposo en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4? Es muy simple, él está usando una analogía, la analogía del sábado para aplicar al reposo que todos debemos tener al entrar en una relación con Cristo. Esto es una analogía, no es como algunos exégetas dicen o algunos estudiosos dicen que hubo un reemplazo de día de reposo. Hebreos 3 y 4 no habla de un cambio del día de reposo. Está hablando de una analogía en cuanto al reposo que todos debemos tener en Jesús. Es muy similar y esto muchas personas también lo sacan de contexto, porque es muy similar a Levítico 23. En Levítico 23, Dios le da a Israel las fiestas judías. Recuerden que eran 7 fiestas judías. Era la Pascua, era las primicias, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés o el Shavuot. Luego estaba la fiesta de las trompetas, estaba el día de la expiación y la fiesta de las cabañas. Pero antes de esas fiestas, Dios les recuerda el sábado. ¿Por qué Dios les recuerda el sábado en Levítico 23 antes de las 7 fiestas judías, como se suelen llamar? Porque las fiestas judías tenían sábados ceremoniales, tenían unos sábados, como en nuestros países podríamos decir un día festivo, un día feriado, tenían días feriados y eran 7 sábados ceremoniales. Entonces Dios a través de Moisés les dice, ok, estas fiestas van a tener 7 sábados ceremoniales. Esos sábados ceremoniales deben observarse como se observa el día sábado, el sábado semanal. Por eso en Levítico 23 habla del sábado primero y a partir de ese sábado como un ejemplo de cómo se deben guardar los 7 días ceremoniales. Es más, incluso la fiesta de las semanas, que después de la fiesta de las primicias venía las fiestas de las semanas que se celebraban 7 semanas para llegar a Shavuot. Todo eso era uno solo. El Shavuot o el Pentecostés no era solo el día 50, sino que era toda la fiesta de la semana. Se contaban 7 sábados, que son 7 semanas, llegar al día 49, cuando llegaba al 50 era Shavuot o Pentecostés, comenzaba con la cuenta del Omer. Entonces, Dios les está diciendo allí, así deben observarse los sábados ceremoniales, como el séptimo día de la semana, como el sábado semanal. Ahora, esa misma analogía o una analogía similar usa Pablo para decir que la relación en el reposo con Jesús, con Dios, es muy similar al reposo semanal, al reposo sabático. El propósito que Dios quería con el reposo sabático, que fuera una relación con el Creador, con el Redentor. Por lo tanto, el reposo en Jesús debe ser algo muy similar, por no decir igual. Es como si Dios nos dijera, mi reposo es igual al reposo del sábado, un reposo relacional entre tú y yo. Ahora vamos a leer el capítulo 3 de Hebreos, porque es muy importante lo que dice allí. Empieza diciendo, por tanto, hermanos santos, refiriéndose a la comunidad de Hebreos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Recuerden que Pablo aquí viene hablando de Jesús como creador, Jesús como rey, pero también de Jesús como nuestro hermano. Y cuando dice por tanto, comienza a hacer una especie de exhortación a los lectores y a los que están oyendo. Sigue diciendo, el cual es fiel al que lo constituyó, versículo 2, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios.
Porque tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno, unos tres. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuánto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. ¿Cuál casa? Estamos hablando del santuario. Moisés fue fiel al santuario y ahora él está hablando del santuario. Toda esta casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa. Y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora fíjense lo que va a decir Pablo. Por eso, como dice el Espíritu Santo, y ahora cita un salmo: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Este salmo que está citando Pablo es el Salmo 95 y específicamente los versículos 7 al 11. Ahora, ¿por qué Pablo está hablando de eso? ¿Por qué le está diciendo a la comunidad de hebreos, este es el reposo, o vamos a hablar del reposo? Estoy introduciendo el reposo, más bien dice Pablo, pero entonces cita este salmo para decirles que el pueblo de Israel fracasó, o una generación, porque no todo el pueblo, pero una generación del pueblo de Israel que fracasó al entrar a la tierra de Canaán. No pudieron entrar. ¿Por qué fracasaron? Es la pregunta. ¿Por qué Israel fracasó? La respuesta es muy simple. Fracasó a causa de los 10 espías. Recuerden que Dios había mandado a 12 espías para ver la tierra de Canaán. 2 de ellos, Josué y Caleb, regresaron con buenas noticias, pero 10 de ellos tuvieron miedo y les dijeron que no podían entrar allí a Canaán porque era una tierra llena de gigantes y de fortalezas y de murallas y etcétera, etcétera. Y llevaron miedo al pueblo, y esa generación incrédula no quiso entrar a Canaán, no quiso seguir la voz de Dios de miedo al reporte de 10 de los espías, y no quisieron creerle a Josué, que mantenía con Moisés, que lo que era prácticamente el asistente, el secretario de Moisés, pues tenía también una gran relación con Dios, y no quisieron creerle ni a Caleb ni a Josué. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que Israel había visto todas las maravillas de Dios. Israel vio cómo Dios mandó las 10 plagas, especialmente la 10ª, y cómo los salvó sus primogénitos simplemente por poner la sangre en los marcos y arriba aquí, en el marco de arriba de la puerta, lo que llaman el dintel. Y aún así, ellos no creían en ese Dios. Luego vieron cómo Dios los sacó con esa mano poderosa de Egipto, los llevó por el Mar Rojo, abrió el mar para que ellos atravesaran el mar, y luego cómo ahogó al ejército egipcio, los llevó por todo ese caminar, esa travesía en el desierto, les endulzó las aguas de Mara, les dio la victoria cuando pelearon contra Amalek, les dio el maná, el pan del cielo, les permitió sacar agua de la roca. Aún así no creían en Dios. Vieron la presencia de Dios en el Sinaí, cuando descendió en la nube, y escucharon la voz de Dios y cómo Dios les dio los mandamientos, y aparte de los 10 mandamientos les dio también las leyes ceremoniales y les dijo cómo debían comportarse, y entonces hizo pacto con ellos y ellos aceptaron el pacto. Pero cuando llegan a la tierra de Canaán se asustan, les da miedo, le creen más a los 10 espías que al mismo Dios, y entonces debido a eso, y no es que Dios los quisiera castigar, sino que simplemente fue la consecuencia de sus decisiones, de apartarse del pacto de Jehová, que entonces ahora venía esa maldición. Ellos ya no podían entrar a Canaán. Ese fue el castigo por las decisiones. Algunas personas piensan, no, o debemos tener en cuenta, es que algunas personas dicen Dios castiga, pero quizás no sea el Dios el que castiga, sino que son las consecuencias de alejarse de Dios. Son las consecuencias de esta vida. Todas las decisiones que nosotros tomemos traen consecuencias, algunas positivas, otras negativas, pero todo trae su consecuencia. Por lo tanto, que Israel o esa generación no creyera a la voz de Dios trajo sus consecuencias. Negaron todo lo que habían visto de Dios, y al negar todas las maravillas de Dios,
al alejarse de su Creador y su Salvador, entonces vinieron las consecuencias. Dios ya no los podía proteger porque se habían salido de ese cerco que los protegía, llamado el pacto. Ahora vamos a leer los versículos 12 al 19 de Hebreos 3, porque dice lo siguiente: mirad, hermanos, y ahora viene la apelación, la exhortación de Pablo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, por lo cual dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahora, Pablo está usando esa analogía para decirle a sus lectores y a sus oyentes que no cometieran los mismos errores que cometieron los padres, que cometieron o que cometió el Israel antiguo, el Israel de antaño, que no cometieran el mismo error de aquella generación, que no pudieron entrar al reposo de Dios debido a su incredulidad después de todas las maravillas que había hecho Dios. No pudieron entrar simplemente porque se salieron del pacto. Pero el llamado de Pablo es muy claro para nosotros. Nos está diciendo, tanto a ellos como a nosotros hoy en día, que entremos en su reposo. Como lo dijo Jesús allí en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, yo os daré reposo. El llamado de Pablo es entrar al reposo de Dios. Y es que nosotros seguimos viajando hacia la tierra prometida. No hemos llegado aún. Seguimos en ese viaje. Algunos han caído y están en el descanso, pero otros continuamos y no sabemos cuándo vamos a llegar. Solo Dios sabe cuándo lo vamos a hacer. Pero mientras estamos en este viaje, tenemos que tener cuidado de no ser como los 10 espías que llevaron un mal reporte, o como aquella generación que cayó del reposo de Dios, que no pudo entrar a Canaán. Tenemos que tener cuidado porque es que no solo somos responsables de nosotros, somos responsables de toda la comunidad de creyentes, de todo aquel creyente que nos rodea. También somos responsables, porque no estamos viajando solos, estamos viajando como pueblo, y es nuestra responsabilidad también cuidar de aquellos que van a nuestro lado. Ahora, haciendo la conexión, se hace ahora la conexión con Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 11, y vamos a leer lo que dice allí. Recuerden que esto es un todo, es un entero, nunca fue dividido, lo dividieron para facilidad de la lectura, pero cuando Pablo escribió no estaba dividido de esta manera. Así que el capítulo 4, los versículos 1 al 11, sigue la exposición sobre el reposo y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pues en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Nuevamente dice: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, del cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora notemos
que en el versículo 6 lo primero que dice es que la promesa está todavía abierta para todos aquellos que quieran entrar en el reposo. No está diciendo que se cerró. Pablo está diciéndoles, tanto a ellos como a nosotros, la promesa aún está vigente. Las puertas están abiertas para que todo aquel que quiera entrar lo haga. Luego en el versículo 7 es muy interesante porque dice que David habla de un día, de hoy. Eso es importante porque no está hablando del pasado, no está hablando del futuro, nos está diciendo que el Dios de la promesa es un Dios del tiempo presente, de hoy. El yo soy el que soy, es hoy, no es ayer, no es mañana, no soy el Dios que fui, no soy el Dios que seré, es hoy. David y Pablo están hablando del día de hoy. Hoy Él nos invita a entrar en su gracia. Es hoy cuando podemos entrar en su reposo. Hoy es hoy, el día de hoy. Hoy que estás escuchando esta lección, el repaso de esta lección. Hoy es el día en que podemos creer la siguiente promesa. Hoy creen esta promesa que dice el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es hoy en el que las promesas de Dios se cumplen para nosotros. Así que hoy es el día de acercarnos al Creador, de acercarnos al Redentor. Es hoy. Ahora, ¿por qué Pablo entonces usa la analogía del reposo sabático? Esto es algo muy llamativo y es importante aclararlo porque muchas personas sacan de contexto lo que está diciendo allí. Repito, como lo dije hace unos minutos atrás, para decir que el sábado se quitó, se cambió, fue removido, se cambió de día el reposo. En ninguna parte de la Biblia habla de eso. El sábado fue cambiado en el siglo II, en el siglo III, por la iglesia occidental, la iglesia romana, mas nunca fue el plan de Dios cambiar el día de reposo. ¿Por qué? Es muy simple, miren. En Hebreos 4, 9 al 11, dice lo siguiente. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Recuerden que él viene hablando del reposo en Jesús, del reposo en el Mesías. Luego dice el versículo 10, porque él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora el autor Pablo hace una analogía, esto es una analogía entre el reposo sabático y el reposo en Dios, el reposo en Jesús. La pregunta es, cuando Dios hizo la creación, ¿estaba cansado? Pues es Dios, no se cansa. Ahora, ¿Dios necesitaba un reposo espiritual? No, Dios no lo necesitaba. ¿Qué significa entonces que Dios descansó en el séptimo día? Si nosotros nos ponemos a analizar todo Génesis, la estructura de la creación, más que todo, especialmente la estructura de la creación, si analizamos esa estructura, vamos a ver que Dios va creando un espacio de tiempo y un espacio de tiempo y un espacio también físico, y luego crea algo para llenar ese espacio. Es como un paralelo. Si puedes hacer un paralelo en tu mente de la creación, vamos a ver que los 3 primeros días de la creación, Dios crea el espacio, el tiempo y el espacio, y luego los 3 siguientes días, en otra columna, Dios va creando los elementos que van a llenar esos espacios que creó. Vemos que el primer día entonces Dios crea un espacio, luego el segundo día crea el siguiente espacio, el tercer día crea el otro espacio. ¿Cuáles son los espacios que Dios creó? El primer espacio que Dios crea es pues el cielo. Y entonces luego en el cuarto día Dios crea lo que va a llenar el primer día. Es decir, Dios crea el sol, la luna y las estrellas para llenar en los cielos, el firmamento que Él creó. Luego en el paralelo del segundo día, si nosotros vemos, Dios divide entonces las aguas de las aguas y crea lo que es nuestro cielo. Sí, nuestro cielo, lo que nosotros vemos con las nubes y todo eso, aunque en ese tiempo no había nubes, pero es lo que nosotros vemos y luego crea el agua. Bueno, nosotros vamos al paralelo de ese día, que sería el quinto día. Dios crea las aves para llenar esos cielos y los peces marinos, los animales marinos para llenar las aguas. Cuando vamos al tercer día, Dios crea lo que es el suelo, la tierra, y hace nacer toda hierba y árbol que da su fruto, y árbol que da semilla, y la hierba que da semilla, etcétera, etcétera. Y ese espacio de tiempo lo comparamos con el sexto día, en ese paralelo. Entonces Dios crea lo que son los animales terrestres y al hombre para llenar ese espacio. Entonces, si ven en el paralelo, lo que algunos llamarían quiasmo, es un quiasmo, que es una forma de escritura
de literatura hebrea, que en algún momento aquí en el canal hablaremos de eso, pero en ese paralelo Dios va llenando ese espacio con algo que Él va creando. Entonces, repito, el cielo crea el cielo y llena ese cielo, ese universo o nuestro cielo, lo llena con los elementos del sol, la luna y las estrellas. Luego crea nuestro cielo que vemos de las nubes y todo, y el agua, el mar, los mares y los ríos, y crea los animales con los que va a llenar, las aves y los peces. Luego crea lo que es el suelo con toda la hierba, los árboles, etcétera, y crea los animales terrestres, los animales cuadrúpedos, los animales terrestres, los que están en la tierra, y luego crea al hombre. Pero en el séptimo día, si ustedes se fijan, todos los días decía, fue el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, fue la tarde y la mañana el tercer día. Cuando llega el séptimo día, en el séptimo día Dios nunca dice, fue la tarde y la mañana, no dice eso. Tampoco hay nada de la creación que llena el séptimo día, porque el séptimo día, en ese paralelismo, el séptimo día es la clave de todo, es la base, el fundamento de toda la creación, es el séptimo día, el cual es llenado con la presencia de Dios. Por eso dice que Dios reposó. Cuando les dije lo del arca de Noé, que reposó en el monte Ararat, que reposó en la tierra, asimismo, la presencia de Dios reposa en el séptimo día, llena todo el séptimo día, ese periodo de tiempo con su presencia, y por eso es que Dios declara del séptimo día, del sábado, que ese séptimo día es un día bendecido y santificado, porque su presencia reposó, su presencia llenó el séptimo día. Y en el séptimo día, entonces Dios cesa su obra de creación, de toda la creación, y llena ese día con su presencia. Por eso, repito, la declaración del autor de Génesis, que es Moisés, es muy clara. Dios bendijo y santificó el séptimo día de la semana. No porque Dios estuviera cansado, ni porque Dios necesitara un descanso espiritual, no. Simplemente separó ese día para que ese día los seres humanos, cuando entraran en una comunión con Dios, pudieran disfrutar de la presencia de Dios, pudieran disfrutar de una relación íntima con Dios. Cuando Adán y Eva, posiblemente, después de la creación, vieron a Dios reposar en el séptimo día, ellos entraron en una relación con Dios. Pasaron todo el día con Dios, disfrutaron de la creación de Dios en el séptimo día, teniendo una relación con Él. Porque recuerden, Dios hablaba cara a cara con Adán y Eva. Fue después del pecado que toda esa relación se rompió. Luego, debido al pecado, el sábado se convierte en un símbolo de creación y de redención para el ser humano. El ser humano, ahora, si estando antes del pecado, Dios les había mostrado el sábado, mucho más ahora en pecado necesitamos de ese sábado, necesitamos de un espacio de tiempo, el cual Dios bendijo y santificó con su presencia para poder deleitarnos en una relación íntima con Dios. Es por eso que en el versículo 9 de Hebreos 4, Pablo usa la palabra sabatismos. Es muy interesante porque esta palabra, como lo dije al comienzo de este video, la palabra sabatismo solo aparece aquí en el versículo 9, en toda la Biblia, no aparece en ningún otro pasaje, en ningún otro versículo. La palabra sabatismos nos indica, primero, que los cristianos de esa época guardaban el sábado. Ellos lo guardaban, los hebreos, la comunidad de hebreos guardaban el sábado, porque entonces de otra manera no se hubiese utilizado esa palabra, esa fraseología, para hacer la analogía que se está haciendo. Ellos no lo hubiesen entendido, pero entendieron perfectamente cuando se hablaba del sábado como séptimo día. Por eso entonces cuando les dice que aún queda un sabatismos, queda un reposo sabático, no hace referencia de que hay que guardar el sábado porque ellos ya lo guardaban. Tampoco hace referencia a un cambio a otro día, como si fuera el domingo para algunos cristianos o el viernes para los musulmanes. No hay ningún cambio de eso. Lo que simplemente está diciendo, está usando una analogía para exponer cómo es el reposo en Jesús. El reposo en Jesús debe ser igual al reposo sabático. Así que cuando ellos entraran en una relación con Cristo, así como guardaban el sábado, así tenía que ser ese reposo, una fiesta espiritual, una fiesta donde se deleitara de la presencia de Dios. Sin embargo, también les está hablando, allí en ese pasaje de Hebreos, en el capítulo 4, está hablando de otro día,
Y ese otro día no es un cambio de día, como lo acabo de decir, sino que es un símbolo de la vida en la tierra nueva. El sábado tiene no solo una connotación espiritual en el presente, sino que tiene una connotación espiritual en el futuro. ¿Cómo va a ser nuestra vida en la tierra nueva? Va a ser como un sábado para la eternidad. Es por eso que Isaías, cuando Isaías está exponiendo la tierra nueva en los capítulos 65 y 66 de su libro, Isaías allí, él dice, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. En la tierra nueva se va a guardar el sábado. La vida va a ser como un reposo sabático eterno. ¿Por qué? Porque se va a cumplir esta relación entre nosotros, que somos los seres redimidos, que fuimos los creados y redimidos. Va a ser esa fiesta de relación con Dios, que es el creador y el redentor. Esa es la importancia del sábado. La importancia del sábado no es solo una importancia en el presente, en el cual nosotros debemos entrar en el sábado también a relacionarnos con Dios. Diariamente debemos entrar en su reposo, pero el sábado fue apartado por Dios, bendecido y santificado. Su presencia llena el sábado para que nosotros como sus hijos podamos entrar en una relación con Él. Y no solo eso, sino que esa relación, pongámoslo de esta manera. Nosotros los cristianos, mientras estamos aquí en la tierra, estamos haciendo un entrenamiento, estamos practicando de lo que va a ser nuestra vida en el cielo. Y si en el cielo va a haber un reposo sabático eterno, en donde dice allí que de mes en mes y de sábado en sábado iremos a adorar a Dios, eso mismo entonces estamos practicando aquí. Estamos practicando, entiéndeme la analogía, estamos practicando cómo vamos a vivir en el cielo. En el cielo no vamos, si nos gusta, y disculpen lo que lo voy a decir, pero si nos gusta cazar aquí en la tierra, ¿qué vamos a ir a hacer en el cielo? Vamos a ir a cazar en el cielo donde no habrá muerte, ni dolor, ni llanto. Entonces, aquí estamos practicando para lo que va a ser nuestra vida en el cielo. Así que concluimos entonces en la lección, concluimos lo siguiente, y es que Hebreos 3 al 4 es un llamado de Pablo para que entremos en el reposo de Dios. Este reposo no significa un descanso, sino una relación con el Creador y con el Salvador, una relación íntima con Dios. Así que al usar el sábado como analogía de ese reposo, Pablo nos está indicando que la presencia de Dios debe llenar nuestras vidas cuando entremos en ese reposo. Amados, hoy es el día de aceptar la promesa de Hebreos 4:16. Hoy es el día de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ese oportuno socorro que estamos buscando y para hallar gracia en Jesús. Es la invitación que te hago el día de hoy. Acepta el reposo de Dios. Entra en su reposo hoy. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.